Comenzamos la sesión de la participación del grado en Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios de la Universidad Camilo José Cela en la Semana de la Ciencia y de la Innovación en esta edición del año 2021. Tenemos alumnos conectados del grado, porque esto vamos a hacer que pertenezca a parte de la materia en las sesiones online que impartimos. Y bueno, la sesión de hoy se titula La transformación de la radio, el interés del oyente por contenidos radiofónicos de las ondas en la red. Esto al fin y al cabo, es lo que vamos a ver esta tarde en un ratito, muy corto. Van a ser las principales conclusiones que hemos obtenido de una investigación que ha realizado Fátima Polido Núñez en su trabajo final de máster y que además se va a publicar en una revista científica. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el presente y el futuro de la radio. Bueno, antes de todo, comenzamos hablando sobre lo que puede ser el futuro de la radio, y cuando planteamos qué puede suceder con la radio, antes siempre pues me gusta retrotraerme a otras predicciones apocalípticas sobre los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, la frase "el teatro desaparecerá con el cine", que esta frase se produjo. ¿Ha desaparecido el teatro? No. De hecho, ahora en plena pandemia, se está produciendo un fenómeno muy, muy, muy extraño, y es que Madrid se ha convertido en la capital de los musicales del mundo. El otro día me comentaba un compañero que trabaja en musicales que hay más de 22 espectáculos en la capital de España ahora mismo en activo. Estoy viendo a Isabel Herrero de Pablo, que está trabajando y colaborando con el Mago Pop, y los teatros se están llenando. Y sin embargo, si vamos a las salas de cine, esto no está sucediendo. O sea que es un hecho que es reseñable, nunca se sabe, ¿no? Otra predicción apocalíptica fue: la radio desaparecerá con la televisión. Salió la televisión ha penetrado como uno de los grandes medios de comunicación, y la radio sigue existiendo, ¿no? Y el gran paradigma, la gran pregunta que se plantea ahora los profesionales y los propios usuarios es si la televisión, la radio y el cine, es decir, todo lo que conocemos hasta ahora, va a desaparecer con Internet. Y bueno, yo creo que, tal y como hemos visto a lo largo del desarrollo de los medios en la historia, no se puede hablar de desaparición, ¿no? Lo que sí se puede hablar es de una etapa de transformación, que es en la fase en la que yo creo que nos encontramos todos. Y es cierto que la pandemia sí ha ayudado a que esta transformación se acelere en nuestros hábitos de consumo. Y ahora mismo el medio, o digamos que el apartado audiovisual que puede entrar más en crisis, o que se encuentra en una fase que no sabemos si es una fase de no retorno, es el ámbito del cine. No sabemos si la gente no está volviendo a las salas porque se ha perdido el hábito, porque prefieren verlo en casa, porque han mejorado los sistemas de consumo audiovisual, o es una cosa de que todavía pues hay que esperar un poquito más a que no haya pandemia y que a la gente se le quite el miedo de ir a las salas de cine. Yo empecé a ir al cine hace relativamente poco, hace 2 semanas, que fui a ver la película de Madres Paralelas de Almodóvar. Y claro, ya llevaba casi 2 años sin asistir a una sala, y la sala estaba vacía. La sala estaba vacía. Bueno, pero aquí no venimos a hablar de cine, venimos a hablar de radio. Bueno, en este planteamiento sobre lo que es el futuro de la radio, vamos primero a plantear qué sucede con la radio hoy, tal y como la conocemos. Pues se está produciendo un descenso del consumo de la televisión por ondas. Esto es un hecho objetivo. Y de hecho, bueno, pues de todos los que estáis ahí conectados, me gustaría saber cuántos escucháis la radio, o cómo escucháis la radio, ¿no? Pues supongo que muchos pues la escucharéis cuando vais en el coche, o cuando empecéis a conducir, porque no queráis poner una lista de música. Pero ya hay muchas opciones y muchas alternativas a escuchar la radio mientras estás conduciendo.
pues puedes tener tu propio podcast, puedes escuchar un programa de radio tradicional a través de un podcast o de manera diferida. Puedes consumir la radio tradicional o tu lista de música o tu lista de vídeos de YouTube que la estás compartiendo con gente que va en el coche. Es decir, que ha crecido la oferta de lo que se puede hacer en el coche, que es de los pocos reductos que le queda a la radio a la hora de fidelizar a seguidores, ¿no? Otro hecho que se está produciendo, pues un incremento del consumo a través de Internet en diferido, lo que os comentaba, el podcast, y un incremento de competidores frente a las grandes cadenas. Natasha dice, la radio por Internet, a ver que se me ha ido el chat, la radio por Internet por aplicaciones propias. Efectivamente, esa alternativa existe. Pero fijaros que aquí comento, incremento de competidores frente a las grandes cadenas. Claro, ya no solamente antes con las ondas, pues te ibas desplazando por toda España y te encontrabas grandes emisoras, grandes marcas, grandes cadenas que eran los grandes creadores de contenidos radiofónicos. Ahora, con la llegada de Internet, se ha democratizado el acceso a la emisión o a la producción. Cualquier persona, vosotros mismos, podéis producir un contenido que se puede distribuir a través de Spotify, de iVoox, de YouTube o de donde queráis. ¿Vale? De hecho, muchos de los alumnos que estáis aquí conectados estáis haciendo con Mariela Rubio un podcast. Pues si eso le dices regularidad, un buen contenido y eso funcionara, oye, pues podéis plantar cara a los grandes creadores y grandes cadenas de radio como la cadena SER, que Mariela Rubio trabaja en cadena SER, pero que la cadena SER, como sabe que esto está sucediendo, pues está apostando por su departamento de podcast y de generación de contenidos, no solamente ofreciendo lo que ya te puedes encontrar también en la emisión tradicional, sino generando también contenido propio, alternativo a lo que nos llega a través de las ondas. Bueno, y aquí viene el apartado o la parte en la que está directamente relacionado con nuestra investigación. La investigación que ha realizado Fátima y en la que, bueno, pues como tutor le echa una mano, se habla de el papel de la radio tradicional versus el consumo de la radio en Internet. Y nos hemos centrado en tres grandes emisoras. Las tres grandes emisoras por orden de audiencia en España en el año 2019, que es cuando se realiza este estudio, pues son la cadena SER, la cadena COPE y Onda Cero. ¿A qué gran conclusión se sale y llegamos de este estudio? Que ahora lo veremos de una manera un poquito más pormenorizada. Pues que sus contenidos más exitosos en las ondas no son los más escuchados en Internet. Y esto veremos que, bueno, en clase con algunos de vosotros hemos visto que en televisión, o lo veremos, que en televisión lo que funciona en Internet no es lo mismo que lo que funciona en televisión lineal en abierto. Entonces, se empieza a producir también una disrupción entre los gustos de los espectadores. Vamos a ver algunos resultados de este estudio, ¿vale? Por ejemplo, nos centramos en la cadena SER y nos hemos centrado en la visualización del número de audios, en la posición de ranking del programa y el número de seguidores que tienen en iVoox, que es una plataforma de podcast que te permite hacer un seguimiento de este tipo de aspectos como red social, ¿no? Pues por ejemplo, en Spotify también te encuentras podcasts, pero es más complicado encontrar aspectos relacionados con la interacción y otra serie de datos que pudiesen facilitar la penetración de estas radios tradicionales en iVoox. Entonces, os ponemos varios ejemplos. ¿Cuál es el programa más escuchado por ondas en la cadena SER? Hoy por hoy, que es un magazine matinal que en radio el horario de mañana es el horario de máxima audiencia, a diferencia de la televisión, que como bien sabéis, el prime time en televisión pues es sobre las 10 de la noche y sin embargo el prime time en la radio es por la mañana.
Entonces, el programa más escuchado en la cadena SER es Hoy por Hoy, que lo presenta Àngels Barceló en esta etapa. Y si os fijáis, tiene un montón de audios del programa subidos a la plataforma, pero su posición en el ranking de programas en podcast es 151. El que tiene más seguidores y el que está en un ranking más alto es el programa La Vida Moderna de David Broncano, que muchos lo conoceréis por la viralización de sus vídeos a través de la plataforma YouTube, que es un programa más de humor. Fijaros que tiene muchísimo menos producción, muchísimos menos audios de programa, pero se encuentra en un ranking más elevado. Entonces, bueno, es una manera de observar esta disrupción entre los programas que más funcionan en el ámbito tradicional con respecto a los que mejor funcionan y los que generan más interacción en la cadena SER en Internet. Vamos a ver qué sucede en la cadena COPE. Bueno, la cadena COPE vuelve a ser su programa con más audiencia tradicional por ondas, Carlos Herrera, por las mañanas. Y fijaros que, bueno, en este caso comparamos con el programa que tiene más seguidores y una posición relevante en el ranking, pero fijaros que Carlos Herrera en este caso sí tiene mucho peso también en el ámbito de programas, pero ocupando un puesto número 18 frente a un puesto número 36, que es el caso de tiempo de juegos. Que aunque en la posición de ranking esté más baja, el que se encuentra en podcast, sí es cierto que duplica casi en seguidores a los seguidores en iVoox de los que debería tener Carlos Herrera, que tiene 12.000. Y se observa también pues esa pequeña disrupción también en la producción incluso de audios. Que aquí hay muchísimos más audios porque se generan más contenidos específicos, podcasts específicos que no se han emitido en las ondas tradicionales. Bueno, seguimos con el tema de, comparando ahora Onda Cero, su programa más escuchado pues es Más de Uno, que lo presenta Carlos Alsina y que se presenta y se emite por las mañanas, por lo mismo. En la radio no hay duda, lo más escuchado es por ondas todo lo que se produce en la franja de la mañana. Pero fijaros que en la franja de la tarde tenemos a Julia en la Onda, que es la que tiene más seguidores en la plataforma iVoox, que tiene 29.800. ¿Vale? La posición del ranking sí está más igualado, pero nos encontramos con que hay más seguidores a pesar de que hay menos producción de audios de programa. Y bueno, en definitiva, un poco nos encontramos con que programas que tienen muchísima menos audiencia, pues si no tienen la misma, tienen incluso más repercusión y más seguidores en su consumo en diferido, ¿no? Como podcast. Y esta, pues se puede decir que es como la gran aportación que se hace en esta investigación, en la que se tienen en cuenta los contenidos por cadenas que tienen mayor relevancia o mejor funcionamiento en los podcasts. Entonces, si os fijáis, los podcasts de los contenidos de la cadena SER que tienen más relevancia, pues aquí destaco los contenidos de humor un 47%, que es este color verdecito. Los contenidos radiofónicos de humor un 47% versus contenidos informativos deportivos un 28%. Y fijaros que lo que vienen a ser pequeños informativos o boletines de noticias, pues tienen un peso muy, 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 muy reducido. ¿Vale? Cuando al final son los grandes magazines y los informativos los, digamos que los grandes atractivos de la radio tradicional. Si nos vamos a la cadena COPE, nos encontramos con que el infotainment, la información deportiva, copa un 59% de la audiencia, que los informativos solamente un 6% y el entretenimiento de humor un 10%. O sea que fijaros que un 69% lo deportivo y el humor en la cadena COPE. Insisto, esto es lo que tiene más éxito de las cadenas tradicionales en su consumo en Internet.
Y en Onda Cero nos encontramos con que humor y deportes pues destacan con un 39%. Aquí están un poquito más repartidas las cuotas de lo que funciona en Internet, pero aún así se observa que los deportes y el humor es lo que más le funciona a las cadenas tradicionales en Internet. Entonces, conclusiones que hemos sacado de esta investigación. Bueno, pues uno, que los géneros radiofónicos más oídos en ondas no son los más consumidos en Internet, que los oyentes digitales aún no son mayoría en el consumo de los productos de las grandes radios, que sobre esto ahora hablaremos con Fátima, porque ha tenido una entrevista con algunos expertos para completar la investigación, y que estas conclusiones son extrapolables también al ámbito de la televisión, un poco lo que os comentaba antes. Lo que funciona en televisión en abierto no tiene por qué ser un contenido que funcione en su consumo por Internet. Pues, por ejemplo, yo hago un programa de mañanas en Antena 3 y muchos de esos contenidos que se emiten en la mañana a lo mejor no nos funcionan de manera destacable, pero se extrae un fragmento de ese vídeo, se sube a la página web de Espejo Público y de repente se consiguen 400 o 500.000 usuarios únicos que han abierto esa noticia y han consumido ese vídeo. Pues porque puede encajar más con el público más joven que el target que podamos tener por las mañanas, que puede ser más adulto, ¿vale? Entonces, retos de la radio después de hacer este análisis. Bueno, para los que estáis ahí conectados y si sois alumnos, eh, veremos en la sesión del jueves, en la próxima clase de presencial del jueves en el campus de Villafranca, pues específicamente cómo se mide la audiencia en televisión. Pero vamos a ver cuáles son los retos de la radio, porque uno de estos grandes retos de la radio es el problema de la medición de las audiencias. Claro, no puede ser que la televisión se mida minuto a minuto, que se sepa el resultado 24 horas después, que en Internet conozcas los resultados al segundo. Existe una aplicación que se llama Charbit y esa aplicación, pues, voy a poner aquí el nombre, Charbit. Todas las personas que están trabajando online en el ámbito de Internet saben al segundo cuánta gente hay en cada página, o sea que se mide al segundo y de manera instantánea. Las plataformas OTT como Netflix, Amazon Prime no se están midiendo, al menos en España. En Estados Unidos las mide Nielsen, pero son datos extraoficiales que se aproximan a la realidad, aunque Netflix dice que no son reales, porque son las plataformas las tenedoras de esa información que hacen pública solo cuando les interesa y que hay criterios divergentes, porque, por ejemplo, YouTube mide un espectador cuando pasan 30 segundos, plataformas como Netflix, cuando han visto más de 2 minutos, ya se contabiliza como espectador de toda la serie. Y bueno, pues son criterios diferentes, ¿no? Y divergentes. Pero estamos hablando de la radio. Lo que pasa es que os quería un poco poner en contexto de cómo se está midiendo todo esto. La tele se mide con odímetros y la radio se mide con una encuesta que se hace trimestralmente, que se llama Estudio General de Medios. Entonces, claro, esto es una encuesta que se hace trimestralmente y los datos de audiencia se conocen cada 3 meses. Y no sé, ¿pensáis que la información del Estudio General de Medios se ciñe ya a la realidad? Hombre, pues es complicado. Es complicado que nos basemos en encuestas, que este sistema no haya mejorado, pero ahora mismo pues pasa como en televisión, son las reglas del juego y con esto es con lo que estamos contando. Es verdad que el EGM sí realiza una encuesta muy, muy completa, muy pormenorizada, que es muy útil de cara a las personas que trabajamos en medios, porque ya se pregunta también por consumo de plataformas, también se pregunta por consumo de radio, por hábitos de consumo audiovisual, y es muy, muy útil desde ese punto de vista. También hace un estudio pormenorizado de Internet, pero claro, es una información que de cara a los anunciantes y a los que trabajan en la radio,
pues le llega de manera trimestral y yo creo que esto es una cosa que podría mejorarse, sobre todo cuando sigue siendo un medio tan poderoso, que sigue teniendo un alto porcentaje en el ámbito de la participación publicitaria en Internet, en el pastel publicitario global, y bueno, pues es relevante. Entonces, aquí pongo la necesidad de que un agente, otro mediador o el propio EGM, poniéndose de acuerdo con otras compañías, midan la audiencia de las ondas, la audiencia en diferido y la audiencia de los podcasts y que se ofrezca una audiencia, pues, si no diaria, semanal o como muy tarde mensual para ir conociendo las tendencias. Pero es muy complicado, bueno, pues llegar a un consenso en este ámbito. En este sentido, en España, Internet la está midiendo Comscore, que mide usuarios únicos por página web, pero va a dejar de medir la audiencia en España precisamente dentro de un par de meses. A partir del 1 de enero de 2022, la medición de la audiencia la va a hacer la empresa GfK, que es una empresa, una institución alemana, y bueno, pues ha ganado el concurso en el que se presentaba también Comscore y no lo ha conseguido. Creo que se presentaba además con Telefónica y se presentaban también otras grandes como Cantar. Y al final, bueno, pues la medición de audiencia que proponía GfK no era centrarse en contar usuarios únicos, que ya llega un punto en el que te encuentras que todos los grandes portales de Internet o portales de información o páginas web de noticias están rondando los 14-15 millones de usuarios únicos y eso aportaba poca información a los anunciantes y a las propias empresas y a las propias webs. Entonces, esta empresa lo que ha ofrecido es hacer una medición de audiencia haciendo un seguimiento a través de un panel de individuos. Así como también se mide la audiencia en la tele a través de audímetros, de un panel de hogares, pues hacer un control de lo que hace cada individuo y a partir de ahí poder establecer cuotas si no de pantallas, de extrapolar sociológicamente y cuantitativamente lo que representan esos individuos, pero haciendo un análisis de lo que hace esta persona, cuál es su trayectoria diaria, qué vídeos ve, qué hace. Bueno, pues posiblemente habrá que ver hasta qué punto los resultados de GfK son relevantes, porque es muy posible que haya que buscar una solución híbrida a la hora de medir la radio, la televisión, internet, los podcasts y hacer un seguimiento un poco global de toda esta situación. En ese sentido, bueno, hago un poquito de publicidad del libro de mis compañeras Natalia Quintas Profe y Ana González Neira, que han escrito el libro que se titula Los estudios de la audiencia de la tradición a la innovación. Y ahí tengo un capitulito de libro que presenté además el otro día en la inauguración del Congreso Cincoma en Salamanca. Y bueno, un poco venía a plantear los retos de la medición de audiencias en el ámbito de lo que es la televisión primordialmente, ¿no? Y bueno, aquí también se habla de radio y se habla en profundidad de todos los retos hacia los que se dirige y ante los que se enfrenta el sector audiovisual y los nuevos medios. Y bueno, en este sentido, fijaros que cuando alguien piensa que la radio está desaparecida, pues ahora que estamos aquí hablando del posible gran apagón, de la falta de suministros, de un problema de crisis global energético, pues uno de los productos más vendidos en AliExpress y en Amazon Prime es una radio que se carga por batería o con una dinamo para poder estar pendientes de todo lo que sucede en caso de tener un apagón, porque si nos encontramos con un apagón, nos tenemos que olvidar de los teléfonos móviles, nos tenemos que olvidar de los coches eléctricos, nos tenemos que olvidar de recibir información a través de las nuevas tecnologías y hay que abrir un poquito la mente y volver a lo analógico, que eso es lo único que aguantaría un gran apagón. Pero bueno, esto obviamente es a modo de anécdota, aunque nunca se sabe. La gente está como loca comprando estas radios con dinamos, que tiene también batería para el teléfono y bueno, ya habéis visto, súper útil, además resistente al agua. No nos llevamos comisión por la venta de las radios. Bueno, y volviendo un poco a la investigación, sí quería dar un poquito de voz a Fátima Pulido, que es la alumna, que ya no es alumna, ya es, podemos decir que es doctoranda, porque yo quiero que se apunte que haga la tesis doctoral
y que yo se la dirijo encantado, porque parte de estos resultados que habéis estado viendo, pues ha salido de esa investigación que yo le he estado tutorizando en el máster de marketing digital que hace la ID School junto a la UCJC en la sede de Almagro. Entonces, yo sí quería que Fátima nos contase un poquito la parte, cuando yo hablo aquí de los oyentes digitales aún no son mayoría en el consumo de los productos de las grandes radios, bueno, pues Fátima preguntó a algunos expertos y sí quería que nos dijese con quién estuvo hablando y les preguntaba si piensan que llegará un momento en el que la radio en Internet sea más escuchada que la radio en las ondas. Ahora mismo, por ejemplo, en televisión os diré que una serie eh, en una cadena generalista pues puede hacer con facilidad 1.200.000 telespectadores y a los 7 días todo el consumo acumulado en diferido puede ser de medio millón o de 700.000 personas. Es decir, que la audiencia en diferido poco a poco está empezando a tener un peso relevante. Vale, este caso de audiencia en diferido eh, no suele ser tan exitoso en todos los consumos, pero ya se empiezan a dar fenómenos de este tipo. Y en la televisión de pago, por supuesto, la emisión lineal pues la consume muy poquita gente, 15.000, 20.000 personas, y luego en diferido pueden tener 100 o 200.000 personas. Se puede hasta triplicar el consumo lineal en diferido. Entonces, Fátima, un poco cuéntanos con quién hablas y qué te dijeron sobre el futuro de la radio. Hola Jorge, buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Pues sí, mira, hicimos una entrevista a 6 expertos de la radio de diferentes cadenas, sobre todo generalistas. Tuvimos el placer de contar con 2 presentadores, Juanma Ortega, que es presentador de Despiértame Juanma en Mediodía FM, Marta Ruiz, que está al frente de Mediodía COPE. Después encontramos un jefe de contenidos digitales que pudimos hablar con él, David Ramos. Se encuentra en Cadena Ser, es redactor jefe de contenidos y estrategias digitales en la cadena. Y luego contamos con 2 redactoras de COPE, una de Onda Cero, perdón, una de Más de Uno con Carlos Alsina y otra que se llama Rosana Guiza de La Brújula, que redacta y locuta en la Brújula. Y por último, pudimos contar con Luis Rodríguez Pi, que es director de Antena y programas de Cadena Ser. Quisimos hacerlo así para tener un poco de variedad y contar un poco de cada aspecto de la radio, de diferentes trabajos. Como bien planteaba, lo que ellos nos decían es que todavía iban ganando las ondas tradicionales y era muy sencillo, era porque la mayoría de los oyentes no son jóvenes, son ya personas que llevan escuchando toda la vida radio, entonces tienen todavía su rutina de levantarse, poner el transistor de toda la vida, o bien la alarma que ya se despierta con radio, o bien se monta en el coche y al final el coche todavía no está digitalizado y sigue escuchando la radio mediante coche y mediante su propio móvil que incluso lo enchufa, que tiene radio. Y nos dijo que la mayoría de los expertos coincidían que hasta que no consiguieran más público joven que escuchara la radio en diferentes canales y consiguieran que los coches tuvieran radio digital, era imposible que la radio tradicional ganara a la radio digital. Y bueno, otro aspecto, como bien has comentado, es que todavía no hay estudios muy concluyentes sobre cuánta radio online se escucha, porque con todas las tecnologías que había, ellos estaban de acuerdo que no se sabía medir, no se medía, y entonces por eso contaban más como que se escuchaba tradicional que también online. Muy bien, bueno, pues estamos en esa fase de transición, ¿no? Que no sabemos muy bien. Fijaros que ni siquiera los propios expertos con los que estuviste hablando no te pueden decir cuánta gente está escuchando la radio a través de aplicaciones. Y me Sí, consta que sí, son datos que sí controlan sus propias empresas, pero claro, no se hacen públicos. Y bueno, estoy convencido de que aquí en esta sala seguro que hay gente que a lo mejor ha escuchado algún programa de radio a través de una app y es muy posible, vamos, yo no tengo en casa, por ejemplo, ningún receptor de radio para recibir la radio FM, claro, solamente la tengo en el coche. Entonces, como tengamos un apagón, ya me diréis aquí cómo nos enteramos de lo que nos dicen las autoridades. Voy a tener que comprar totalmente. la radio con dinamo. Sería eso o escucharlo en el coche solamente.
Sí, luego no recuerdo, Fátima, si hablaste con ellos sobre el tema de si es posible que se mida mejor las audiencias, o si alguien te habló sobre si el estudio general de medios se ha quedado antiguo, que eso es una Sí, vía que he querido aquí hablar un poco. sí, sobre todo los que pertenecían a radios que sus estudios no, que sus programas no salían tan beneficiados en estos estudios, decía que estaba obsoleto porque al final el estudio preguntaba a un público, ¿recuerdas el último programa? Por ejemplo, una de las preguntas, ¿recuerdas el último programa que escuchaste? Y a lo mejor el individuo ha escuchado la brújula de Onda Cero y no se acuerda de ese nombre y recuerda pues el más escuchado en Cadena Ser, que puede ser el programa de Ángel Barceló. Entonces, ellos decían que estaba muy mal medido porque al final no medía, no ponías nombres concretos y la mayoría pues decían programas que recordaban, pero que no era una medición exacta de el último programa he escuchado este o estos son los programas que más escucho diariamente. Decía que era muy obsoleto, que eran muchas preguntas y nada concluyentes, que al final ellos se perjudicaban mucho en tanto en publicidad, porque al final ganaban menos en publicidad y la publicidad apostaban menos por radios que salían más perjudicadas. Sí, es más o menos el sentir, ¿no? de los agentes de radio, de los operadores. Mirad, he estado aquí buscando, antes de que nos abramos a preguntas, por si tenéis alguna duda, he estado buscando el apartado en el que se registran ahora mismo los diferentes criterios que hay para medir un telespectador en Internet o en televisión tradicional. En la tele tradicional es un minuto. Con que una persona está viendo un minuto de contenido se computa como visualización. En Netflix al menos 2 minutos. En YouTube, como os decía, 30 segundos. En Instagram y Facebook, 3 segundos. En LinkedIn, 2 segundos y en Twitter, 2 segundos. Es decir, que ni siquiera hay un criterio global en Internet para saber cómo se computa un espectador audiovisual. Y ni siquiera existe una aproximación con respecto al consumo del audio, de podcast, porque no se están dando esos resultados. Entonces, bueno, estamos en una etapa muy convulsa, digamos, para los Ya te digo, medios de Jorge, que ahora y los nuevos medios. sí. Ya te digo, Jorge, que la mayoría de los expertos se preguntaban por qué con lo avanzada que están las tecnologías hoy día no había un estudio que midiera tanto las tradicionales como las nuevas que están surgiendo ahora, nuevas vías de escucha, que no lo midiera con más exactitud como se puede medir realmente ahora mismo.